Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos por acompañarnos a la presentación de la colección Bicentenario. Quiero dar inicio con el repaso de algunos de los acontecimientos que vistieron la primera conmemoración centenaria en México, con el fin de construir un contexto que me permita asegurarles que en este instante estamos tomando parte de un momento histórico. La independencia, como toda revolución verdadera, irradiaba un esplendor vivísimo de ideas que despertó en los primeros 100 años el espíritu de sus fuerzas ignoradas, definidas así por los historiadores del siglo XIX. El transcurrir del tiempo entre las primeras 2 décadas del XIX y la primera década del siglo XX fueron el ambiente propicio para las ideas. Algunas de estas ideas de los revolucionarios liberales, quienes con una radical determinación impusieron un nuevo orden en las instituciones, en una aguda confrontación con grupos conservadores. Durante este proceso se dio surgimiento de conceptos y prácticas fundamentales de la sociedad contemporánea. El doctor Víctor Orozco nos pone en las manos una serie interminable de reflexiones y profundo análisis sobre estos periodos en la historia nacional. Es el libro 6, y voy a empezar de atrás para adelante. Este libro nos introduce de manera excepcional al mar de las ideas. Cavilaciones, nos dice el doctor Orozco, en donde analiza los acontecimientos que dieron cauce a la formación de la nación, el Estado y la región fronteriza, donde revisa desde el periodo de la colonia hasta los acontecimientos más inmediatos, parte a parte de lo que nos tocó vivir. Todo ello escrito a manera de una reflexión meditada y vinculándonos en un mismo espacio, la nación. Bienvenidas, doctor Orozco, todas las cavilaciones posibles para el disfrute de sus lectores. Yo soy una de ellas cada domingo. Para continuar en retrospectiva con el libro 5 y para continuar en el terruño. Este libro 5 tiene que ver con filosofía. Para nuestra suerte, el quehacer de la filosofía en México ha sido cultivado un par de siglos atrás, proponiendo complejos sistemas como la lógica, proponiendo métodos de análisis profundos a la luz del pensamiento positivista, de fuerte influencia durante las últimas décadas del siglo XIX, y que gracias a las traducciones al español de la obra clásica de Augusto Comte, permearon en toda una generación de positivistas mexicanos. Porfirio Parra, un chihuahuense universal, es el motivo del volumen 5 de la colección. Doctor Walter Beller no vino, pero si lo ven le dicen que mil gracias. Mil gracias porque a las nuevas generaciones de chihuahuenses les deberá importar, y mucho, cuánto de filósofos, cuánto de sociólogos y cuánto de humanistas tiene cada uno de ellos. Y no será condición la herencia de un clasicismo o antigüedad tardía y sus vestigios para considerar que se ha corrido el velo de la filosofía chihuahuense, sus escuelas, facultades y sobre todo los profesores, que son los formadores de estos pensadores. Bueno, continuando en el contexto histórico, en la primera conmemoración de la Revolución de Independencia en 1910, que por cierto también se celebró un jueves, cayó en jueves, se instauró en la Comisión de Festejos del Centenario, que estaba presidida entre otros por Porfirio Díaz Hijo, un consejo de educación para dar cabida a las manifestaciones literarias y científicas que arropaban este magno evento, con el objetivo de rendirle honores a todos los ideólogos y combatientes y en general a todos los libertadores. Pero los tiempos para la conmemoración del centenario no eran los mejores. La nube del antirreeleccionismo nublaba el horizonte. Durante el mes de junio de 1910, causó conmoción política en el régimen la circulación de 3,000 ejemplares de la sucesión presidencial escrita por Madero, y que circuló entre un limitado grupo de periodistas e intelectuales. No hubo presentación de ese libro con seguridad. Ante el ambiente ciertamente hostil, se recrearon los festejos alrededor de una enorme organización diplomática para contar con distinguidos visitantes, de ministros y embajadores para arriba, por supuesto, que atestiguaron la tensa calma del último suspiro del régimen porfirista. Los periódicos del régimen fueron el instrumento central para la propaganda, destacando un ambiente casi imperial y devoto por la nación liberada, progresista y moderna. En el tema de los periódicos como fuentes para la historia, el doctor Rutilio García Pereira, con una generosidad extraordinaria, exhibe en el libro 2 de esta colección
un análisis sobre el periódico La Patria, fundada por Silvestre Terrazas tras su autoexilio en El Paso, Texas. El doctor García Pereira examina el periodo de 1919 a 1925 para advertir sobre la política editorial del periódico, como instrumento de promoción de la moral cristiana dictada bajo los principios de unión, salvación y buena voluntad. Principios insuficientes cuando de manera reiterada avivaban desde el Paso el menosprecio para la ciudad hermana, Ciudad Juárez. El periódico La Patria es la continuidad de algunos rotativos que en la época trataron con mucho éxito de generar una condición de intolerancia frente a los acontecimientos que sorprendían regionalmente, pero que a la larga serían también acontecimientos, digamos, casi del orden natural, ¿no? La dinámica natural de la región, es decir, el poblamiento, el tráfico y consumo de alcohol, la complicidad de los gobiernos locales, la migración de minorías extranjeras que por sus creencias, prácticas religiosas y formas de organización social, sobre todo como la de los menonitas, fueron denostados por los columnistas y editorialistas de la buena moral católica en la época. Para ocuparnos de temas puntuales sobre la frontera, sobre nuestra región, nos queda por recomendar 3 títulos muy necesarios en este momento. Paso del Norte en el siglo XXI, breve historia de Ciudad Juárez, que es una segunda edición. Yo lo leí hace 20 años y me entusiasmó muchísimo para ponerme a estudiar historia. El segundo libro es Relatos de la Memoria y el tercero que nos coloca en temas puntuales de la frontera sería Visiones históricas de la frontera. 3 volúmenes que reúnen académicos de la institución que han realizado investigaciones rigurosas desde sus campos disciplinares para aportar las voces, pasos, miradas y escritura sobre el espacio en donde se tejió el enorme complejo que es la frontera. Si la fórmula de la historia no falla, hagámosle preguntas a ese pasado para una mayor comprensión del lugar que habitamos y amamos hoy día. Quiero tomarme la licencia, ya para finalizar, de recomendar ampliamente la lectura de todos y cada uno de los ejemplares que esta noche se ponen a disposición de un amplio público. La colección de los 6 volúmenes es distinta por su configuración temática, aborda dilatados y variados temas, pero principalmente destaca por el carácter vertebral del enfoque histórico a nuestro pasado regional. Adquiéranlos. Buenas noches. Gracias a la maestra.